Tamaulipas, en el noreste de México, es un estado de contrastes, desde sus costas bañadas por el Golfo hasta sus sierras cubiertas de niebla, pasando por las vastas llanuras y ríos que cruzan su territorio. Esta tierra fronteriza ha sido clave en la historia y economía del país, pero también en la formación de una identidad norteña forjada entre tradiciones, música, gastronomía y leyendas que aún resuenan en sus pueblos y caminos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Empezamos este recorrido a lo largo y ancho de Tamaulipas por su capital, Ciudad Victoria, ya que ahí existe una de las narraciones más interesantes de la región. Cuentan que a mediados del siglo pasado, entre la década de los 50 y de los 60, la población de dicha localidad temblaba de miedo cuando comenzaba a anochecer, porque era común que cerca de la medianoche se escuchara el galopar de un caballo. Entonces, la gente procuraba no salir. Es más, se encerraba en sus casas, cerraba las puertas con llave, mantenía selladas las ventanas y apagaba todas las luces con tal de no llamar ni un poquito la atención. Y es que lo que se escuchaba no era un caballo cualquiera, era un caballo completamente negro, cabalgado por un extraño hombre que de igual forma vestía de negro. Sus ropajes eran muy elegantes y pulcros, y respecto a su rostro, algunos decían que era como el de una calavera y que portaba un sombrero de ala ancha, y otros decían que directamente no tenía cabeza. A veces pasaba con tal velocidad que las herraduras del caballo, al chocar contra el suelo, sacaban chispas y a veces dejaban un rastro de fuego. Comentaba la gente de aquel entonces que el jinete gustaba de ver las calles vacías, que así se sentía el dueño y señor de Ciudad Victoria. Pero, ¿por qué la gente se escondía y le temía? Resulta que, más allá de su inquietante aspecto, existía la creencia de que si te encontrabas con él por la calle, al poco tiempo podrías enfermar gravemente. Podrías sufrir de fiebre, escalofríos, delirios y en algunos casos podrías llegar incluso a morir. Había dos teorías principales acerca de la identidad del jinete sin cabeza, o en su defecto, con cara esquelética. Una de ellas es que era un demonio del mismísimo infierno, y la otra, la más aceptada, es que era un alma en pena, condenada a vagar por algún pecado que hubiera cometido durante su vida. Lo más curioso de esta aparición es que, a diferencia del resto de leyendas que he contado durante tantos episodios en este podcast, no tiene un trasfondo. No hay una historia que nos dé más claridad sobre él. Nadie sabe quién es ese jinete, qué hizo o de dónde había llegado. Simplemente hacía acto de presencia cada noche, recorría las calles durante algunas horas sembrando el terror y después se desvanecía. Quizá esto, el no saber nada de él, es lo que provocaba más miedo, pues recordemos que los seres humanos le tememos a lo desconocido. Con el paso de los años, con el crecimiento de la ciudad y con la llegada de la energía eléctrica a más y más comunidades mexicanas, el jinete poco a poco comenzó a ser visto con menos frecuencia, hasta que, presuntamente,
desapareció por completo. A pesar de esto, hay habitantes de Ciudad Victoria que hasta la fecha han podido escuchar por las noches el andar de un caballo por las calles, pero lógicamente no se atreven a salir o a asomarse para descubrir de quién se trata. Un sitio icónico de Tamaulipas, y no solo porque ahí nació Rodrigo González, es Tampico, una ciudad costera que ha sido sumamente importante a lo largo de la historia por su puerto y por su actividad petrolera. Bien, ahí a principios del siglo XX se empezó a hablar de una mujer que se paseaba por el barrio de La Unión, un lugar que creció junto con el auge petrolero, pero que a la vez era estigmatizado y mal visto. La razón: ahí se construyeron muchas cantinas, prostíbulos y otro tipo de establecimientos de mala muerte, a los que iban los trabajadores después de sus largas jornadas de trabajo. Esos mismos hombres que frecuentaban dichos locales comenzaron a comentar que cuando salían, ya con unas copas encima y para dirigirse a sus hogares, en ocasiones podían ver a la mujer que mencioné antes. Decían que tenía un cuerpo que robaba todas las miradas, por lo que se veían muy atraídos, pero luego se percataban de algo perturbador. En lugar de tener un rostro hermoso, como ellos lo imaginaban, tenía cabeza de caballo. Hay un artículo publicado en el periódico El Sol de Tampico, en el que se menciona que un historiador llamado Francisco Ramos Alcocer logró rescatar el testimonio de un hombre que se encontró con aquella horripilante mujer. El hombre era conocido como Don Polo y era un obrero que trabajaba justamente en la industria petrolera. Don Polo narraba que, efectivamente, era costumbre ir con sus compañeros de trabajo a las cantinas del barrio de La Unión. Una tarde, después de haber estado tomando por varias horas, y al notar que todos sus colegas se estaban despidiendo, él decidió salirse del tugurio en turno también. Iba caminando por la calle cuando de un momento a otro divisó una mujer a la que describió como una muchacha de curvas muy pronunciadas, que caminaba muy bonito con un vestido entallado y que tenía el pelo negro y muy largo, pues le llegaba hasta la cintura. Don Polo quedó embobado, así que caminó a su lado y se dispuso a sacar sus dotes de Don Juan para tratar de ligársela, así que le dijo sus mejores piropos. La mujer, al escucharlo, se detuvo en seco en una esquina y volteó a verlo. Lo siguiente que sucedió, en las propias palabras de Don Polo, fue esto. Tenía su cara de caballo, sí, de caballo trompudo, y me vi en esos ojotes negros. La verdad, no sé cómo no me desmayé. Acto seguido, Don Polo, completamente aterrorizado, se echó a correr lo más rápido que pudo por todo el barrio hasta que llegó a su casa y se encerró, por miedo a que la mujer lo hubiera seguido. Después de eso, nunca más quiso regresar a las cantinas de la zona y redujo considerablemente su consumo de alcohol. Y así como le sucedió a Don Polo, se asevera que muchos de los hombres que se encontraban con la mujer de cabeza de caballo, después de tal susto, dejaban de frecuentar esos sitios e incluso dejaban los vicios por completo y se volvían abstemios. Se especula que la mujer era una bruja, un nahual, o que simplemente era un espíritu encargado de darle una lección moral a los hombres alcohólicos, infieles
y mujeriegos. Uno de los 43 municipios en los que se divide Tamaulipas es Tula, y ahí se desarrolla la siguiente leyenda. Pero para entenderla al 100%, primero necesitamos un poco de contexto. Hace más de 100 años, durante la Revolución Mexicana, era un tanto común que algunos guerrilleros y revolucionarios, aprovechándose del caos, hiciera de las suyas y asaltara haciendas e incluso pueblos o ciudades enteras. Terminaban robándose oro, joyas y otros objetos de valor. Es por esto que mucha gente escondía sus cosas, a veces las enterraba bajo tierra, y por tal motivo existe la muy popular leyenda de los tesoros de la Revolución, tal como lo comenté en el episodio de los tesoros malditos. Pues bien, se cuenta que precisamente de Tula era originario un hombre que había amasado una gran fortuna, tal cual, robando y saqueando distintos sitios en el transcurso de la Revolución. Ese despiadado hombre escondió muy bien su tesoro, para que solo él pudiera sacarlo y disfrutarlo una vez que hubiera terminado su participación en la gesta revolucionaria. No obstante, nunca logró regresar por él y obviamente nunca pudo gastarlo. Pasa que en una fatídica jornada fue capturado y ejecutado por todas las fechorías que había realizado en las comunidades de Tula. De hecho, acabaron con su vida de una forma terrible, ya que lo terminaron ahorcando, lo colgaron de un árbol de mezquite cercano a un arroyo. Poco después de esto, las personas que tenían que recorrer los caminos de Tula y aledaños a Tula contaban que en diversas oportunidades, cerca de los arroyos, se podía ver a un hombre muy sospechoso que los llamaba. Les pedía que se acercaran. Si llegaban a hacerle caso, el enigmático personaje les decía que no muy lejos estaba enterrado un muy, pero que muy jugoso tesoro, y les daba las indicaciones para que pudieran encontrarlo. De entrada, ya tenían que sospechar, porque si él sabía en dónde estaba el tesoro, no tenía sentido que no fuera por él, lo sacara y se lo quedara. Pero la explicación es bastante sencilla y seguro ustedes ya saben qué viene a continuación. En efecto, ese hombre era el propio dueño del tesoro, o más bien su fantasma, quien quería cobrarse venganza por lo que le hicieron. Resulta que quienes le creían, quienes le hacían caso y se ponían a buscar el tesoro, no solo no lo encontraban, sino que a los pocos días morían en extrañas circunstancias. El rumor de lo que pasaba cuando te encontrabas a aquel hombre se fue extendiendo de boca en boca, y llegó un punto en el que todos apresuraban el paso o huían si es que estaban por Tula y veían una silueta solitaria cerca de un arroyo. Nadie, por más necesitado que estuviera de dinero, se atrevía a buscar el tesoro siguiendo las indicaciones del fantasma. Entonces, puede que el tesoro siga escondido en algún rincón remoto de la localidad. Lo que me parece una incógnita es que, si hipotéticamente lo llegas a encontrar por tu cuenta o por mera casualidad, ¿de igual forma sufrirías las consecuencias y terminarías falleciendo? Por si las dudas, lo mejor será no tratar de investigarlo ni de averiguarlo.
Nos vamos ahora hasta la tierra del legendario Rigo Tobar, la heroica Matamoros, para conocer la siguiente leyenda tamaulipeca, misma que, para ser más precisos, se desarrolla en un lugar conocido como la Casa de Piedra, que está ubicada en la colonia Estero San Pablo, cerca de la calle 1 de Mayo y a un costado de las vías del tren. Esa pequeña edificación tiene más de un siglo de antigüedad, pues fue construida al mismo tiempo que el ferrocarril que conecta Matamoros con Monterrey y que fue inaugurado el 5 de mayo de 1905. Y más allá de en verdad ser una casa en toda la extensión de la palabra, en realidad es una habitación que a lo largo de los años fue utilizada con distintos propósitos. Inicialmente fue ocupada por los trabajadores del ferrocarril, porque a un lado extraían agua que ocupaban para enfriar las máquinas de vapor, y también se ocupaba para dar mantenimiento a los ferrocarriles. En otra versión, se asegura que la pequeña casa fue levantada con el propósito de que los trabajadores pudieran quedarse a dormir ahí, pues los patrones querían o exigían que los obreros llegaran muy temprano a su jornada laboral, y tenerlos ahí, justo en su punto de trabajo, solucionaba esto. Es decir, que los tenían trabajando en una condición casi de esclavitud. Después de la etapa del tren, también se cuenta que hubo un tiempo en el que la Casa de Piedra fue habitada por militares, y que hasta llegó a ser una residencia privada, en la que vivió una familia matamorense completamente normal. En cualquier caso, los vecinos del Estero San Pablo comentaban que por las noches, alrededor de la casa, se aparecía un fantasma, que en cuanto el sol se ocultaba, era posible ver a una mujer traslúcida, vestida de blanco, caminando sin rumbo fijo. A veces estaba afuera de la casa y otras veces caminaba sobre las vías del tren, pero siempre provocaba muchísimo miedo. Lo interesante es que tiempo después se trató de dar una explicación lógica respecto a la aparición de esa misteriosa dama. Había gente que decía que no se trataba de un ente o de un alma en pena, sino que era Doña Agustina, una señora que vivía justo enfrente de ese lugar, una mujer que se dedicaba a la brujería y que salía por las noches. Por eso la confundían con un fantasma. Sin embargo, a mí me parece que, por más que fuera una mujer de carne y hueso, de todos modos era raro su comportamiento. Salir en la noche a deambular por ahí no es algo normal. Así que quizá lo hacía para recolectar algunas hierbas o insectos para alguno de sus trabajos, o quizá hacía esos mismos trabajos ahí, aprovechando que la zona no es muy concurrida, que digamos. El caso es que nunca se pudo comprobar que la mujer de blanco de la Casa de Piedra fuera una bruja llamada Agustina, pero tampoco se pudo comprobar que fuera un espíritu errante, y siempre quedó aquella duda en Matamoros. La Casa de Piedra aún existe, en el emplazamiento que les comenté al inicio, y tal parece que está habitada. En un blog de internet llamado historiadetamaulipas.com, el usuario Alfonso Delgado subió algunas fotografías de la casa, las cuales tomó en 2021, y en ellas se puede apreciar que en el techo del inmueble hay antenas de televisión. Así que lo más probable es que hoy en día ya no se hable sobre ningún fantasma en sus inmediaciones. Tenemos que hablar del elefante en la habitación. ¿Por qué no mencioné el tema de los ovnis en Tampico?
La respuesta es muy simple, porque ya tengo un episodio sobre objetos voladores no identificados en México, en el que, junto a Cuarto Contacto MX, hablé de ese tópico tan curioso e interesante. Así que ahora es un buen momento para que lo vuelvan a escuchar. Mientras lo hacen, recuerden que pueden seguirme en redes sociales para que no se pierdan ninguna noticia o novedad del podcast. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Y nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.